¿Qué tal, chicos? Vamos con el tercer video de After Effects. Ahora lo que vamos a hacer es un título en donde vamos a utilizar tercera dimensión, el uso de cámaras y iluminación, ¿no? Entonces, para esto, bueno, vamos a trabajar en una nueva composición. Pueden trabajar en el mismo proyecto con el que ya han estado trabajando o generando un nuevo proyecto. Y de aquí vamos a partir para realizar una nueva composición. Los valores de la composición nueva se van a quedar igual. Ya tengo ahí mi lienzo. Recuerden que es un lienzo transparente, pero el uso del color negro o de cualquier otro color nos ayuda para tener contraste y poder trabajar con los objetos, ¿vale? Lo primero que vamos a ver va a ser la creación de objetos tridimensionales. En este caso vamos a generar una nueva capa que va a ser un sólido, ¿no? A mí me interesa que el sólido tenga cierto contraste. Vamos a escoger este color y ya lo tengo. Recuerden que para cambiar el tamaño del, del objeto, si no lo quieren hacer desde aquí, lo pueden hacer directamente desde acá. Y si quieren mantener la proporción, deben de seleccionar el objeto, presionar la tecla Shift y hacer esto, soltar el mouse y soltar Shift para reducir el tamaño de nuestra capa o en este caso de este sólido sin cambiar su relación de aspecto, ¿vale? Entonces ya con esto vamos a poder empezar a trabajar. Vean, tenemos los valores normales de la transformación, que es el punto de anclaje, posición, escala, rotación, opacidad. Ahora, ¿cómo lo voy a convertir en un objeto tridimensional? Bueno, en la parte de aquí vamos a tener la capa 3D que nos va a permitir convertir precisamente este objeto en tercera dimensión. Otra cosa antes de continuar, en la clase pasada recuerdan que teníamos habilitado esta parte. Si recuerdan, esta parte de aquí abajo lo que nos va a hacer es ocultar o revelar los demás valores de nuestra capa. En este caso el modo. Si yo le pongo aquí voy a entrar entrada, salida, duración. Y si estiro o hago más corta mi capa, ¿no? El problema de esto es que tenemos tanta información que de repente en donde tenemos nuestras capas es difícil trabajar porque hay poco espacio, entonces tendremos que estarnos moviendo demasiado en esta parte. Y si notan, esto no se puede mover, o sea, no hay forma de ganarle espacio. Entonces, yo les recomiendo que quiten lo que no vayan a utilizar. En este caso tampoco vamos a utilizar el panel de control del tipo de modo, donde vamos a encontrar otros efectos. También lo podemos seleccionar y nos vamos a quedar simplemente con el de definidores de capa. Estos son los definidores de capa, es decir, le van a dar ciertas características a nuestra capa. ¿Cuál vamos a ver ahorita? La de tridimensionalidad. Yo selecciono esta parte y ahora ya convertí mi capa en un elemento tridimensional. Si se dan cuenta, cuando lo quito, cuando lo pongo, empiezan a generarse más valores, ¿no? Tanto el eje X como el eje y el eje Z, es decir, el ancho, el alto y la profundidad, ¿vale? Además es importante que noten que ya no tenemos dos valores, sino ya tenemos justo tres valores precisamente relacionados con la profundidad, ¿vale? Entonces vean, esta va a ser la rotación X, la rotación y la rotación Z. ¿Se dieron cuenta? Igual en la posición voy a tener este tipo de profundidad. Cuidado, no, con esto no estamos haciendo más grande o más chico el objeto, simplemente nos estamos acercando, ¿vale? Entonces tiene que ver con la profundidad. Lo mismo lo podemos hacer desde acá, vean. Yo manejo el eje X, selecciono aquí el eje Z y el eje Y, ¿vale? Entonces ya tengo mis tres ejes y ya hice tridimensional mi objeto, ¿vale? Entonces ya con esta tridimensionalidad también podemos trabajar de diferentes modos, ¿no? También generando keyframes. Por ejemplo, quiero que esta cosa dé vueltas, entonces me interesa que dé vueltas así. Otro detalle importante, si se dan cuenta, además de los valores que tenemos acá, vamos a tener aquí otros valores en cero. ¿A qué se refieren estos? Estos valores se refieren al número de revoluciones, es decir, al número de vueltas completas que puede realizar su objeto. Si yo quiero animarlo,
por ejemplo, lo voy a llevar hasta el segundo número 8 y quiero que dé 2 vueltas, entonces tendría que hacerle esto. Ya vieron como cuando paso los 360 grados da la vuelta, ahí está. Entonces ahí daría 2 vueltas. Hasta ella dio 2 vueltas. Sin necesidad de recorrer todo esto, de hacer todo ese recorrido, es tan sencillo como, si yo lo tengo aquí, simplemente le pongo que quiero que en ese punto realice 2 rotaciones. ¿Vale? Entonces lo mismo sucede con esto. Yo puedo ponerle cuántas rotaciones quiero que haga. Mejor quiero que esté ahí. Y acá que haga 2 rotaciones. Entonces haría esto. Vean. Entonces ya igual a partir de los keyframes, si se dan cuenta, ya podemos estar animando nuestro objeto en tercera dimensión, manipulándolo, ¿no? Girándolo, ¿vale? Entonces es una cosa bastante interesante, con la cual ya podemos transformar objetos en tercera dimensión, simplemente habilitando este atributo de la capa, ¿vale? Ahora vamos a entender, bueno, ya que nuestro objeto está en tercera dimensión, ahora lo que vamos a hacer es ver o aprender a verlo desde diferentes puntos de vista. Es decir, un objeto tridimensional se puede ver desde arriba, desde a un lado, desde atrás, desde adelante, desde abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, precisamente hay una capa, se puede generar una capa nueva que tiene que ver con una cámara. Yo la selecciono y si se dan cuenta, precisamente es una cámara con diferentes valores. Estos valores son los valores que trae por default. Ahorita no los vamos a mover. Estos se pueden mover de acuerdo a las características que se quieran tener. Es decir, ustedes pueden generar planos en After Effects, ¿no? Entonces a lo mejor si voy a tener más de una sola cámara, puedo cambiarle la distancia focal, ¿no? Y el ángulo de visión para generar diferentes planos. En este caso, como vamos a utilizar una sola cámara, dejamos estos valores, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, ya generé mi cámara, mi capa de cámara, la cual va a tener los mismos valores que mi objeto en tercera dimensión. Y lo mismo va a suceder con esta capa de cámara. Vean, yo puedo moverla así y así. Sin embargo, si se dan cuenta, estoy haciendo estos movimientos en el eje X, Y o Z, pero es precisamente como si yo hiciera un tildeo o un paneo sin, sin moverme o cambiar mi perspectiva. ¿Cómo voy a lograr cambiar mi perspectiva para reforzar esta idea de tercera dimensión en mi objeto? Bueno, en la parte superior hay una herramienta que se llama herramienta de cámara unificada. Yo la voy a seleccionar y con eso voy a ver un icono de una camarita y voy a precisamente lograr ya tener todos los puntos de vista de mi objeto tridimensional. Vean. Entonces esto está bastante interesante porque ya nos permite tener como una visión completa de todo nuestro objeto, ¿vale? Ahora, ¿cómo saber desde dónde está ubicada la cámara? Bueno, en la parte de aquí abajo vamos a tener una cosa que se llama cámara activa, es la cámara que estamos utilizando actualmente. Cámara 1 va a ser exactamente lo mismo porque precisamente solo tenemos una cámara, o tener diferentes perspectivas, ¿no? Desde el frente, desde la izquierda, desde arriba, desde la derecha, desde abajo, así. Entonces lo vamos a poner de frente y vean, me voy a alejar y lo que va a pasar es que voy a tener una visión desde donde está mi cámara y la perspectiva. ¿Se dieron cuenta?
Para mover esto, bueno, recuerden que tenemos estas dos herramientas, la H o la B, entonces lo podemos trabajar desde acá. Y vean, yo puedo mover o la B, me puedo acercar y seleccionar los ejes hacia donde voy a estar moviendo mi cámara. Vean. Sin embargo, si yo regreso a cámara activa, lo que voy a hacer es ver a través de mi cámara. ¿Se dieron cuenta? O sea, aquí estoy viendo a través de mi cámara. Y aquí estoy, digamos, desde afuera viendo a través de la cámara. Entonces esto es muy ilustrativo precisamente porque tenemos una cámara y tenemos nuestro ángulo de visión. Además aquí tengo mi objeto que lo puedo mover. Yo moviera el objeto en el plano y aquí tengo mi cámara. ¿Vale? Entonces vean, si yo me acerco así y ahora veo a través de la cámara, voy a tenerlo de cerca. ¿Vale? Lo interesante de esto, voy a ajustarla. Ahí está. Lo interesante de esto es que además puedo tener tanto la vista a través de mi cámara como la vista externa, ¿no? O todas las vistas que yo quiera. Vean, por ejemplo, aquí tengo dos vistas horizontal, dos vistas verticales. Le voy a poner dos vistas o en vertical y voy a tener precisamente mi cámara activa, es decir, desde donde yo estoy viendo, y la cámara, en este caso, la cámara superior. Yo puedo pasar de un espacio a otro. Vean, cuando estoy en este espacio selecciono. Aquí me interesa ver desde dónde está mi cámara. Y vean cómo se corresponde el plano, ¿no? Esto, insisto, es una cuestión como bastante ilustrativa para entender cómo se conforma mi cámara. Vean, entonces yo hago los movimientos y vean en la parte de arriba cómo se va viendo si yo me acerco, yo me alejo, si yo me muevo. ¿Vale? Entonces regreso a una vista y la cámara activa. Y para regresar a la cámara unificada simplemente puedo seleccionar esto o la tecla C. Entonces ya vuelvo a mi cámara unificada. Entonces vean cómo yo puedo, tal vez me voy a alejar más. Y tal vez me interesa cambiar un poco el ángulo. Ahí está centrado, por ejemplo. Es decir, yo aquí voy a estar pudiendo ver cómo muevo mi cámara, hacia dónde la estoy moviendo, qué es lo que yo puedo hacer. Puedo hacer más chico, más grande mi objeto, ¿no? Igual aplicando el mismo principio. Entonces, esto es lo interesante del manejo tridimensional. Vean. Ya si de repente están un poco perdidos y acercaban mucho la cámara o ya no saben dónde están, no pasa nada. Si ustedes aquí le ponen en restablecer, precisamente donde estábamos ubicados al principio, vean, ahí ya está. Como yo moví mi cámara demasiado, digamos que casi en algunos puntos me salí de cuadro. Entonces ahí lo que voy a hacer es regresar al cuadro inicial, ¿no? Cuando yo justamente inicié mi capa de cámara, ese es mi cuadro inicial, ¿vale? Entonces siempre pueden restablecer y volver al inicio. Y ahí está mi cámara, ¿vale? Entonces ahí está cómo la puedo voltear, puedo regresar, ¿no? Entonces ya es un efecto tridimensional bastante interesante, ¿no? En sí, vean, la cámara no tiene ni siquiera opción de elegir precisamente porque ya en sí misma es un objeto o una capa tridimensional, ¿vale? Del mismo modo, aquí donde tenemos la cámara vamos a tener diferentes opciones, vean, herramienta de cámara unificada, herramienta de raster cámara de X y Y o herramienta de Z. Recuerden que con esto simplemente me acerco o me alejo. Ya lo voy a hacer un poco más
voy a hacer un poco más visible. Bien, voy a alejar un poco. Entonces vean lo que yo hago. En realidad acerco o alejo. ¿No? Si yo vuelvo a la herramienta de cámara unificada, se dan cuenta, sí, cuando notan esto, nos permite entender qué es lo que estamos haciendo. Vean cómo el objeto está fijo y en realidad no estoy moviendo mi objeto, estoy moviendo mi cámara. Y para muestra está esta parte de aquí abajo. Entonces es importante que entendamos esto porque nos va a permitir cuando hagamos animación saber qué es lo que estamos viendo. Si quiero mover mi objeto, me voy simplemente acá, quito la herramienta de cámara unificada y ahí sí lo estoy moviendo, ¿no? Incluso lo puedo cambiar, puedo moverlo de sus ejes. Igual aquí la rotación. Con la rotación sucede lo mismo. Si yo le aprieto R, se van a abrir todos los de la rotación. Todo lo relativo a la rotación. Vean, ahí lo tengo ya de frente. Voy a hacer un poco más cuadrado. Y en realidad es eso. Entonces sí es importante que entendamos la diferencia. Que una cosa es mover el sólido o nuestro objeto desde su capa a el movimiento de cámara, ¿no? Cuando yo muevo la cámara así, parece que estoy moviendo el objeto y en realidad no, lo que estoy moviendo es la cámara. Si quiero mover mi objeto tridimensional, lo tendría que hacer precisamente desde esta parte, desde la parte de la capa del objeto, ¿vale? Entonces eso sí es importante porque esto nos va a permitir estar conscientes de lo que estamos haciendo o saber qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Bueno, otra cosa que es importante que deben de saber es que la cámara, como cualquier otra capa, también va a tener un punto de anclaje que nos va a permitir cambiar la perspectiva de la cual estamos viendo. Entonces, vean como aquí tengo mi cámara y cuando yo muevo el sólido, vean como tengo justamente aquí mi punto de anclaje, el cual yo puedo mover para cambiarle la perspectiva desde donde la estoy viendo, es decir, el punto de vista o perspectiva desde donde lo estoy viendo. Entonces es importante que también consideren que, como todas las capas, tiene su punto de anclaje, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un breve ejercicio donde voy a meter una nueva capa, ¿vale? Primero lo que voy a hacer es seleccionar mi capa y en configuración de sólidos le puedo cambiar el color. Vamos a poner una capa blanca. Listo. Ahí está. Un sólido blanco. Voy a ajustarlo. Ahí tengo mi sólido blanco. Y ahora lo que voy a hacer es crear una nueva capa. Que es una capa bastante interesante que se llama luz. Entonces vamos a tipo de luz concentrada. Le vamos a poner, le vamos a dejar así. Y si se dan cuenta, aquí tenemos una luz. Vean cómo funciona la luz sobre nuestro objeto sólido. La capa de luz por sí misma también es una capa tridimensional que podemos manipular de la misma forma en la que hemos estado manipulando todas nuestras capas en tercera dimensión. Tiene exactamente lo mismo: orientación, rotación X, rotación Y. Vean, la orientación yo le puedo cambiar, la puedo manipular. Esto es bastante interesante porque, pues obviamente con esta vamos a generar pues efectos interesantes. Vean, yo la puedo mover. Puedo cambiar esto. No sé, esta capa es muy bonita. Nos permite como hacer varias cosas. Igual recuerden que le puedo cambiar la posición. Si es que
si es que quiero moverla. Por ejemplo, ahí la voy a poner más hacia atrás, que le esté dando de frente. ¿Vale? Aquí la posición de la luz, bueno, va a determinar de dónde sale nuestra luz. Aquí en las opciones de luz vamos a tener diversas opciones, como si es, por ejemplo, la intensidad, si es una luz baja, si es una luz alta, qué tipo de luz es, si es luz concentrada, si es luz en paralelo, si es luz más puntual. Entonces en este caso me interesa una luz muy concentrada, ¿no? Puedo cambiar el color de la luz, puedo cambiar el ángulo del cono, es decir, la puedo hacer más chica, como si fuera una luz más espoteada. El calado del cono, o sea, tenemos varias, como vean, puedo hacer que sea más difuminada. Si tiene difuminación, si es una difuminación suave, si es una difusión basada en el cuadrado del inverso, que es una ley de la luz, ¿vale? Entonces, aquí tiene como varias opciones nuestra luz para generar un aspecto que le dé mayor interés. Entonces yo la puedo poner más de frente, composición. Vean, la estoy como colocando. Ahí está, es como si viniera de este lado. Y bueno, este efecto de luz está bastante interesante. Le insisto, se ve así porque mi sólido es blanco, pero podemos cambiarle en las opciones de luz. Le puedo cambiar tal vez el color para que sea una luz, no sé, tal vez una luz un poquito morada. Y vean, ahí tengo mi luz morada. Lo importante de esto es que puedo moverla, vean. Puedo cambiar, como les había dicho, así como ahora sí que a su gusto puede quedar muy bien. Listo, ahora vamos a crear una nueva capa, que sea una nueva capa de texto. Vale, entonces le voy a poner 3D. Igual este texto lo voy a poner en blanco. Si se dan cuenta, mi objeto 3D, mi capa 3D todavía no está en aspecto tridimensional. Esto puede funcionar si, por ejemplo, necesitan poner una marca de agua o a lo mejor un título que no sea 3D, pero vean qué pasa si yo convierto en 3D mi objeto. Aquí lo interesante es que seguramente está detrás. O lo que puedo hacer con mi sólido es, vamos a girarlo y vean, ahí están las letras por detrás. Vamos a ponerlo así. Y ahí tengo mi objeto tridimensional. En este caso voy a tener exactamente los mismos. Yo lo puedo reorientar. Vean, ahí está al revés. Lo volteo. Entonces es bastante interesante cómo se pueden hacer ejercicios, se pueden hacer ahí está. Recuerden que siempre podemos tener como esta cuestión de voltearlas. Esta me interesa también. Aquí es cuestión de también de que ustedes vayan como experimentando un poco, ¿no? Es interesante cómo se puede manipular. Vean, ahí está. Igual mi texto lo puedo pasar adelante o atrás. Vean. Vean, ahí lo estoy
iluminando un poco. Esto lo puedo mandar más para atrás. Esta la puedo bajar. Digamos que esto es cuestión como de mucha práctica, de estar como familiarizándose con todos los efectos que me puede dar, ¿no? Vean, tengo la luz, ¿no? Y aquí es donde pues ya podemos hacer animaciones de distintos tipos. Por ejemplo, aquí me interesa que gire tal vez en su eje Y. Entonces tal vez le puedo poner aquí y le digo que en el segundo 10 entonces tal vez lo mismo puedo hacer con mi texto. ¿Se dan cuenta? Vamos a poner un poquito más así. Y a lo mejor lo voy a poner aquí en posición. Recuerden que cuando estamos trabajando desde acá, o sea, desde aquí la posición, los ejes directamente desde el canvas o desde nuestra pantalla de trabajo, se está moviendo la posición. Entonces, a lo mejor ahí me interesa que salga un poco y tal vez en el segundo 8, ahí me interesa que entre, ¿vale? Entonces tendríamos algo así. Vean, lo interesante es cómo también va cambiando la iluminación. Es un ejemplo, un ejercicio muy sencillo. La iluminación también podemos animarla. Aquí todo en After Effects se puede animar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, me interesa que también tenga un efecto de luz. Y aquí en el segundo 10. Entonces la luz también se va a ir animando porque va saliendo, ¿vale? Entonces digamos que ya queda así. Es un ejercicio muy sencillo en el que ustedes pueden ir experimentando y vamos a tener un efecto en tercera dimensión, ¿vale? Entonces es como bastante interesante lo que se puede lograr. Aquí lo que hice fue crear lo mismo, exactamente lo mismo. Creé un texto. Acuérdense que lo pueden mover, le pueden cambiar el tamaño. El sólido, al sólido le cambié el color, es eh, el mismo sólido que tenía, pero le cambié un color para que contraste. El texto lo dejé en blanco. La luz la generé y la luz es blanca, ¿vale? Entonces aquí es cuestión de que ustedes se vayan acomodando. Si de repente les cuesta trabajo, por ejemplo, vean aquí atraviesa. Recuerden que siempre tienen la opción de mover la cámara para ver desde qué perspectiva están trabajando. Esa perspectiva la va a respetar, ¿no? Es movimiento de cámara, no estamos moviendo la posición de los objetos. Entonces aquí también pueden hacer del mismo modo, pueden hacer un efecto, ¿vale? Pues vean, puede rotar. Pero vamos a poner que rote así. Si de repente, insisto, cuando estén haciendo su práctica, como que pierdan la perspectiva, siempre pueden darle aquí a restaurar y van a volver al tamaño original de su objeto y a su posición original. Y siempre teniendo en cuenta la posición de la cámara. Entonces, por ejemplo, me interesa, ahí voy a poner un fotograma clave y me interesa que durante 6 segundos de a lo mejor 3 revoluciones. Vamos a tener este efecto así.
O lo podemos hacer, vamos a poner 0. Voy a poner un fotograma clave aquí. Y aquí en el minuto 6 vamos a poner 2 revoluciones. Eso va a ser este efecto. Me interesa una sola revolución. Ahí está. Y es un movimiento más lento. Lo mismo puedo hacer con mi texto. Bien, yo selecciono mi texto. Recuerden que siempre que lo movamos desde acá, si lo ponemos desde acá, rota sobre el eje X, Y o Z. Entonces si queremos moverlo desde acá, es posición. Entonces, por ejemplo, aquí en la posición del eje Z, entonces tendría que ponerle aquí un fotograma clave. Y tal vez aquí en el 6 voy a sacarlo. Ahí está. Entonces vean, tendría este efecto. Lo mismo voy a hacer con mi luz. Me interesa que me ilumine un poco más esta parte. Recuerden que puedo cambiar el tamaño del cono de luz para hacerlo más grande, más chico. Y lo mismo para que tengamos este efecto. Ahora, por ejemplo, es muy importante que también podemos hacer fotogramas clave con la cámara. Entonces vean, por ejemplo, si yo vuelvo aquí a esta herramienta de cámara, recuerden que para mover la herramienta de cámara, obviamente también la van a poder mover desde acá, pero recuerdan que si mueven desde acá abajo, les va a servir solo para mover sobre el eje. En cambio, cuando movemos desde acá, les sirve para mover en el espacio tridimensional, es decir, nuestra posición de la cámara. Vean que también lo podemos hacer directamente desde la herramienta de cámara unificada. Entonces tal vez voy a poner ahí una posición, un keyframe o un fotograma clave, y en donde termina vamos a poner tal vez este efecto. Y con eso ya tendríamos este efecto tridimensional, ¿vale? Ya si queremos darle mayor contraste, recuerden que aquí estamos trabajando sobre un fondo transparente. Podemos igual generar una nueva capa, un sólido. Y podríamos ponerle un color un poquito más, tal vez un poco más contrastante. ¿Vale? Obviamente tengo que ponerla abajo del sólido. Y ya lo tendremos con la capa. Se le pueden poner más efectos. La mayoría de los efectos que tenemos ya en After Effects, aquí en simulación y partículas. Vean incluso como las partículas incluso nos da este cubito, porque cuando los efectos tienen este cubito quiere decir que es un efecto que es en tercera dimensión. Y vean, aquí lo podemos manipular un poquito como ya habíamos visto el efecto de las partículas. Tiene exactamente, podemos trabajarlo desde aquí o desde el control de efectos. Pueden ser muchas, pueden ser pocas. La longevidad es cuánto tiempo van a vivir, por así decirlo. En física, si van a tener gravedad o no. Si van a ser más explosivas. O si la gravedad va a ser negativa, va a ser hacia arriba. Si va a haber resistencia, es decir, si se van a ver como más desde aquí afuera.
Entonces, bueno, es como una forma de generar objetos tridimensionales. Igual lo mismo sucede con este efecto tridimensional. Si es que nosotros le podemos cambiar, vean, voy a seleccionarlo y vean cómo el efecto tridimensional en realidad se ve como si fuera un plano. Sin embargo, simula, por eso está dentro de los efectos de simulación. La mayoría de los efectos en tercera dimensión están aquí en simulación, porque es una capa 2D, pero simula tridimensionalidad. ¿Vale? Y ahí quedaría. Aquí es donde le podemos dar que termine. Recuerden que para recortar es Control Shift D. Ahí estoy recortando, ¿no? Igual para duplicar sería Control D y duplico mi capa. O en este caso la elimino. Bueno, ya que tenemos como lo básico para entender el funcionamiento de la tridimensionalidad, incluido un efecto de luz, los efectos de cámara, cómo convertir en objetos 3D nuestras capas, vamos a comenzar a realizar nuestro título, ¿vale? Entonces, bueno, en mi caso pueden cerrar esta composición o crear otra nueva. Yo aquí le voy a poner el proyecto a esta composición, le puedo cambiar el nombre. Recuerden que es con Enter. Y le voy a poner ejercicio básico de 3D para saber. Entonces aquí puedo crear una nueva composición con los valores que ya habíamos trabajado. Y si se dan cuenta, ya tengo mi composición con otra. Esta la puedo cerrar, no pasa nada, ya la tengo acá. A esta composición le vamos a poner título animado. Y listo. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear un fondo degradado, ¿no? Entonces vamos a crear un sólido. Y a este sólido le vamos a dar un efecto. Es en el efecto donde está generar. Y vamos a tener el degradado de 4 colores. Entonces vean cómo está este degradado de 4 colores. Se ve bastante interesante. Incluso ustedes pueden mover la luz. Vean cómo influye sobre las demás luces. Lo pueden cambiar, ¿no? Por lo general aquí vamos a trabajar tal vez con un negro. Aquí también vamos a trabajar con un negro. Este color me interesa que sea un poquito más oscuro, tal vez. Tan oscuro. Un rosita más oscuro, tal vez podrá ser aquí. Y este azul lo voy a convertir más en morado. Entonces vean cómo tenemos, pueden ustedes ocupar los colores que quieran, solo es una recomendación. Vale, entonces incluso le pueden dar como la forma de la iluminación si quieren tener como diferentes efectos, ¿no? Está como bastante interesante. Vean cómo pueden manipularlos. Siempre aquí va a haber como, incluso vean si lo pongo encima de este lo va a degradar, ¿no? Es como si estuviéramos trabajando con luz, ¿no? El negro también se puede mover. Vean, puedo yo difuminarlo más, sacarlo, meterlo. Si quieren que sus colores queden más degradados, entonces podemos bajarle, ir jugar un poco con estos colores más oscuros, que vean cómo se van degradando todavía mejor. Esto también depende, es como mucho a su gusto. Un poco más azul. Vamos.
Entonces vean cómo vamos a tenerlos más degradados, ¿vale? Entonces creo que este fondo se ve bastante interesante, ¿no? Con este tipo de degradado. Se ve bastante bien, incluso pueden jugar un poco con los colores que ya tenían para que se vea todavía más degradado. Entonces vean aquí, a lo mejor no me voy al negro total, pero juego un poquito con este degradado. Igual aquí está, estamos en el rango de los azules, un azul muy oscuro, casi negro, y vean, ya tengo una especie de degradado ahí bastante interesante. ¿Vale? Entonces esta herramienta, este efecto es muy sencillo y le da bastante vista a sus fondos. Listo, pues ahora me interesa meterle como algunas partículas. Vamos a trabajar con una nueva capa, un sólido, esto no importa el color. Tal vez si quieren identificar los sólidos, sí sería interesante pues cambiarle el color a los sólidos para tenerlos como bastante identificados, para tenerlos como diferentes. Además, cambiarles el nombre, partículas, por ejemplo. Vamos a darle acá. Aquí le vamos a poner a este sólido, recuerden con Enter, le vamos a poner fondo. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este? Vamos a hacer efecto, simulación y particle word. Ahí está. Otra vez vamos a trabajar con las partículas. Recuerden que aquí tenemos varias opciones en donde vamos a poder manipular las partículas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en física tenemos si es explosiva, vean cómo funciona, la velocidad a la que van. Por ejemplo, la vamos a poner de velocidad para que queden como más al aire, para que no caigan tanto, sin mover la gravedad. Bueno, ahorita vamos a ver el tema de la gravedad, tal vez un 2. Vamos a ver. Sí, tal vez hay un 2, un 212, ahí está. También vamos a tener, bueno, la dirección. ¿Dónde está? La dirección es si nosotros por ejemplo, bueno, estas partículas se ven todavía como muy poco naturales. Entonces sí es importante que tengamos, bueno, aquí tenemos varias, vean, le puse en dirección y es por si le queremos cambiar la dirección como si es como si estuviera saliendo de manera de un chorro, ¿no? Esto nos puede servir para otras cosas, pero insisto, aquí no se ve tan natural. En cambio, esta ya va tomando como más forma, un poquito más natural. Igual lo mismo sucede, le podemos cambiar la dirección. Vean, podemos cambiar la dirección. Si queremos que vaya así o así, la vamos a dejar por el momento en 0. Ustedes pueden ir experimentando, ¿no? También de eso se trata, de que ustedes tengan como esta curiosidad de estar trabajando con ellas y ser muy pacientes. En bitrate sí me interesa que quede así. Esta es la cantidad, no vamos a tener tantas, pero sí vamos a tener varias. Lo voy a dejar en 2. En la longevidad la vamos a dejar así. El tipo de partícula es lo importante, creo, vean. Aquí las partículas lineales se ven bastante, o sea, ya las utilizamos antes para que vieran cómo se generara, pero el tipo de partículas lineales son poco naturales, poco orgánicas. Entonces, bueno, aquí van a tener diferentes tipos de partículas, vean burbujas, ¿no? Hay un tipo de partícula que funciona mejor, que puede ser esta. Si se dan cuenta, ¿por qué funciona mejor? Porque son partículas que tienen el contorno degradado, es decir, se integran de manera más natural. Entonces vean, bueno, ya vamos teniendo cómo van girando. Creo que está bien ahí. Se dan cuenta. Incluso podemos meterlo un poquito más.
No sé, esto es como mucho a su gusto. ¿Vale? Incluso les podemos cambiar, vean cómo se ven. Se ven un poco más naturales. Podemos cambiarles el color. Los colores es el color de inicio y el color de muerte. Entonces, si quieren cambiar el color de la partícula, por ejemplo, para que sea más cercana a esta. Y lo interesante es que aquí ustedes pueden cambiar el color, pero para que no se pierda, puede ser un poquito más fuerte, vean, para que contraste, ¿no? Para que tengamos como cierto contraste. Ustedes pueden fijar el color base, que es bueno, tenemos este como moradito, y pueden cambiarle la intensidad, ¿vale? Igual con el rojo, tal lo hacemos un poquito, tal vez así, vean, ya es un poco más, ya es un poco más orgánico. ¿Cómo hacerlo todavía más natural? Bueno, aquí recuerden que tenemos otra herramienta. Aquí de todas formas las partículas se sienten como un tanto artificiales. Voy a ajustar ahí está, ajustada. Entonces vean, ya se siente mejor. ¿Cómo hacer que esto se sienta, que tenga movimiento? Pues precisamente con esta herramienta. Recuerdan que ya la habíamos usado, que es el desenfoque de movimiento. La vamos a dar así y vean ahora. Ya se sienten más naturales, ¿no? Incluso tienen una caída. Si aquí en la gravedad, por ejemplo, le pusiéramos 0 de gravedad, lo que pasaría es que estarían flotando. Si se dan cuenta, no caerían. Lo importante de ponerle un poquito de gravedad es que le da realismo. Le da realismo como que van cayendo. Entonces creo que ahí se siente bastante bien. Y me gusta cómo queda. Insisto, le pueden estar cambiando el color. Si quieren que se vean un poquito más, vean aquí más o menos como de esa gama. Ahí está. Entonces vean, se ven bastante interesantes. Ahora lo que vamos a hacer es crear un texto. Va a ser nuestro título. Vamos a nueva, texto. Y aquí vamos a poner tal vez After Effects. ¿Vale? Aquí igual es como un Word, ¿no? Aquí vamos a cambiar así que a la letra que más les guste. Tal vez esta, le voy a incrementar un poco el tamaño. ¿No? Aquí le vamos a dar igual, vean, para darle un efecto, vamos a dar bold. Y tenemos ahí algo interesante, ¿vale? Ahorita pues no tenemos nada. Lo importante es, recuerden siempre centrar. Una forma de centrar su texto es, recuerden, primero vamos a colocar los márgenes seguros. El margen seguro lo que nos va a señalar es justamente dónde está el centro. Vean, ahí se ve una cruz. Vamos primero a mover ahí está, listo. Para que ustedes puedan mover esto, ya sea en el eje X o en el eje Y, pueden presionar Shift y esto se mueve, vean, se mueve justamente de manera más sencilla hacia el centro. Vamos a, igual presiono Shift y lo dejo ahí justo en el centro. Si ven, ya está mi texto en el centro. Ahí está, vamos a ajustar la pantalla. Ahí lo tengo. Ahora lo que vamos a hacer es darle movimiento a nuestro texto. Entonces lo que vamos a hacer es crear una nueva capa.
que va a ser nuestra cámara, ¿vale? Entonces vamos a dar aquí a aceptar. Recuerden nuestro proyecto, ya tenemos nuestra cámara. Recuerden que nuestra cámara, vamos a poner aquí, vean. Ahí ya tengo mis, vean cómo ya se mueven mis partículas. Lo mismo vamos a hacer, vamos a convertir nuestro texto en un objeto tridimensional, precisamente para que esto pase. Vean como nuestra cámara tenemos esta forma interesante de que ya se están integrando todos como un efecto. Entonces vamos a cambiar la vista, vamos a... Ahí justamente, si se dan cuenta, estoy viendo mi objeto desde arriba. Esta línea que se ve aquí es mi texto. Es lo que yo quiero que aparezca de algún modo. Aparezca de la nada y se dé una vuelta. Vamos a ir aquí a nuestro texto. Entonces recuerdan que vamos a trabajar sobre nuestro eje Y. Entonces vean, me interesa que parta desde aquí hasta acá. ¿Vale? Entonces ahí está bien. Vamos a poner un fotograma clave. Tal vez ahí medio segundo. Como es rápido, quiero que aparezca rápido. Ahí le vamos a poner, que será 90. Ajá. Así es al revés. Voy a regresar esto. Así está. Listo, entonces vean acá. Voy a poner 90. Y lo que va a hacer es justamente aparecer. Vamos a regresar, vamos a ver cómo se ve. Si se dan cuenta es 90. Si quieren que vaya del otro lado, entonces aquí nuestro keyframe sería en primero. Sería en menos 90, es decir, estaría al revés. Vean, incluso vean, cambia la línea y vamos a tener este efecto. ¿Ya vieron? El efecto ya se ve mejor, ya tiene cierta orientación. Si quieren que aparezca un poquito después y no aparezca inmediatamente hasta que se llene más de partículas, entonces vamos a ir aquí vamos a mover un poco, tal vez medio segundo. Ahí está, entonces tendríamos justamente esto. ¿Ven? Ya tiene más ritmo, ¿no? Ustedes pueden ir más o menos buscando la forma en la que se sienta mejor. Vean. Igual si necesitan que sea más rápido, recuerden que pueden trabajar con la rotación. Pueden hacer esto que salga un poquito más rápido, dependiendo de cómo quieran trabajar. Vean, vamos a ponerlo en el segundo 1 y vamos a poner aquí tal vez que sea en medio segundo. Y aquí está, vamos a ponerlo como por acá. Listo. Entonces vean cómo queda. Ya se siente un poquito mejor, ¿vale? Con el texto podemos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Para darle esta sensación de movimiento, lo que podemos hacer es generarle precisamente el efecto de desenfoque de movimiento. Entonces tendríamos eso, ¿vale? Se tendría también un pequeño desenfoque que sería natural del
del movimiento del texto, ¿vale? Entonces, vean, con estos pasos ya tenemos una entrada bastante interesante, ¿no? Con el uso de la cámara también ya nos dimos cuenta cómo podemos trabajar. O sea, la cámara no solo nos sirve para generar efectos de encuadre, sino también nos sirve como una herramienta para manipular o ver cómo estamos manipulando nuestro objeto tridimensional. En este caso tenemos dos objetos tridimensionales, tanto las partículas como el texto. Una recomendación es que, si se dan cuenta, cada vez que agregamos algo o alguna capa nueva, aquí hay una pequeña línea verde que es una previsualización, es decir, un pre-render. Si de repente tienen mucho problema y sienten que les está costando a su computadora cargar el pre-render, lo que pueden hacer es eliminar por momentos este espacio de trabajo. Recuerden que este espacio de trabajo solo va, en mi caso, vean, ya renderizó todo. Lo que puedo hacer con este espacio de trabajo es solamente señalarle que a lo mejor voy a trabajar por el momento en estos 3 segundos. Lo que voy a hacer es marcar un inicio y una salida. Recuerden que con que vean, inicio del turno de trabajo, puedo hacerlo más chico para precisamente no esté cargando yo mi memoria RAM. Eh, para generar una salida puede ser una de dos, o jalando esta parte, esto azul, para hacer más pequeño mi espacio de trabajo, o para no irse hasta ahí pueden presionar la tecla N. Igual para donde inicia pueden presionar la tecla B, y ahí lo que tengo es que ya solo trabajaré con ese espacio, vean. En el caso de que a ustedes les esté costando trabajo, ustedes se van a evitar que renderice toda esta parte. En mi caso ya lo renderizó, pero si están teniendo problemas, solo va a trabajar sobre su espacio de trabajo. Recuerden que el espacio de trabajo es la parte que está marcada como de gris, como de un gris más clarito, ¿vale? Y ahora lo que me interesa es que tal vez de ahí se vea como de donde se origina el texto. Vamos a crear una nueva capa, un sólido. Okay. Y aquí le vamos a dar una máscara. Aquí vamos a empezar a trabajar con las máscaras. Las máscaras están en la parte de aquí arriba. Bueno, o sea, se pueden generar desde aquí arriba. Y tal vez me interesa que salga desde el centro de un como especie de circulito. Entonces lo que puedo hacer es dejar presionado esto y le voy a dar en herramienta elipse, y si le doy doble clic, vean, automáticamente ya me crea la elipse, ¿vale? Entonces igual voy a cambiar los ajustes de mi capa, le voy a poner elipse. Igual también puedo que se acerque un poco más a este color. Listo, ahí está. Lo interesante es que vean, voy a cerrar estos, ya me aparece una característica de máscara, además de las características de transformar. Aquí en la característica de máscara, bueno, tengo varias opciones. Esta máscara se ve muy marcada, se va a ver rara. Entonces lo ideal es primero moverle un poco la opacidad, ¿no? Tal vez a lo mejor sea un poquito opaca. La expansión de la máscara, vean, aquí le podemos hacer como hacerla un poco más pequeña. El calado de máscara, vean, lo va a difuminar un poco. ¿No se dieron cuenta? O la puedo hacer un poco más opaca. La expando. Aquí es si ustedes necesitan hacerla más grande o más chica, pero pueden hacerlo desde acá o desde acá. Si le dan sobre un clic, para poder mover, para que la máscara no quede tan
o la elipse no quede tan, pueden hacerlo un poco más redonda. Y aquí lo que tengo es precisamente el tamaño de todo mi sólido. Con doble clic sobre, o sea, le doy 1, 2 y se va a aparecer esta línea. Recuerden que si presiono esta forma y con el Shift la puedo hacer más pequeña. Puedo manipular su tamaño. Puedo hacer aquí desde la escala. Vamos a hacer más pequeña. Ahí está. Está mi escala. Y también le puedo dar como forma. O sea, hay varios tipos para darle forma a esta máscara. Vale. Vamos a pasar abajo del texto. Entonces vamos a ver. Aquí obviamente lo que me interesa es que la máscara a partir de mi sólido aparezca y desaparezca, ¿no? Como una especie de punto de origen de donde sale de donde está saliendo mi texto. ¿Vale? Entonces, tal vez puedo hacerlo un poquito más opaca. Ahí está. Vean cómo le doy más difuminación para que se vea un poquito más natural. Ahí está, tal vez la vamos a dejar así. En la escala. Tal vez de ahí estaría bien, así más o menos. ¿Vale? Entonces, otra recomendación es que recuerdan estos paneles que tenemos. Bueno, si ustedes no quieren estar como moviéndose, vean hasta acá. No quieren estarse moviendo hasta el final de su máscara o de su capa, perdón. 20 segundos. Ustedes pueden hacerlo desde esta parte, que es la duración. Vean, salida, la duración. A lo mejor la voy a hacer más. Vean cómo la puedo hacer más pequeña desde acá. Y voy a dejar un cachito. Ahí está. Puedo regresar acá. Y si se dieron cuenta, lo que hice fue recortar. También es otra forma de recortar mi capa. ¿Vale? Entonces tal vez me interesa que la puedo hacer ya. Aquí la puedo hacer un poco más pequeña. Entonces puede como aparecer. Y la idea es que aparezca y desaparezca. ¿Qué es lo que vamos a mover? Pues recuerden la opacidad. Entonces vamos a empezar. Tal vez ahí voy a hacerlo más. Ahí está. Aquí es cuestión también de poco a poco van a ir calculando mejor todos estos aspectos. Si se dan cuenta, ahí está por segundos, pero recuerden que dependiendo de cómo hayan hecho, si era 24 o 25, entre este y este segundos van a estar el número de cuadros. Vean, entre el primero y el segundo voy a tener 25. A eso se refiere. Es decir, cuando hago zoom a la línea de tiempo, cambia segundos por cuadros por segundos. Es decir, los frames. No, ya no vamos a tener una previsualización de medios segundos o milésimas de segundo, sino cuadros por segundo. ¿Por qué cuadros por segundo? Porque precisamente se trata de animación y las animaciones se hacen cuadro por cuadro. ¿Vale? Entonces, aquí me interesa que empiece, tal vez que aquí tenga una opacidad de 100. Voy a poner un keyframe y aquí voy a ponerle 0. ¿Vale? Lo mismo vamos a hacer acá. Aquí está en 100. Y vamos a hacer un poquito de lo mismo. Voy a poner otro keyframe acá.
y aquí le vamos a poner en 0. Le voy a hacer más pequeño esto. Siento que todavía está más, como que está durando demasiado y tiene que ser como de golpe. Entonces lo que puedo hacer es reducir el tamaño, el espacio que existe entre keyframes, ¿no? En el tiempo. Una técnica para no estarlos moviendo uno por uno es seleccionarlos todos y con la tecla Alt y los vamos a hacer la distancia entre ellos más pequeña. Ahí está, tal vez podría ser por ahí para que sea como una especie de que sea en golpe. Vale. Ahí está. Lo subí para ver si se veía mejor la máscara encima del texto. Vale, entonces ya tenemos ahí como un efectito. Es cuestión de que también ustedes vayan como un poco experimentando. Y pues también jueguen también pues con la opacidad de la máscara. Si sienten que está demasiado opaca o que le hace falta más, un poquito de más opacidad para que sea como más natural. ¿No? Incluso la forma, si quieren que sea más redonda. Ahí está. No, es cuestión de que ustedes vayan como experimentando un poco con estos aspectos. No le pueden dar mayor duración, no, que se sienta un poco más, tal vez un poco más natural, no que sea así rápido. Es igual es una recomendación, lo pueden o no tener, ¿vale? Para que ya le vayan dando como más presencia a este título. Ahora lo que vamos a hacer es darle más movimiento a través de la cámara. Si notaron en el ejercicio anterior, si es que lo hicieron, de repente les costaba un poco de trabajo manejar la cámara, ¿no? Era muy fácil como perderse y de repente pues también perder la perspectiva. O sea, han hecho o este o el ejercicio anterior donde solo estaban las letras 3D, de repente era un poco difícil mantener la cámara porque es muy común que se pierda, ¿no? Vean esta perspectiva, que se pierda un poco la perspectiva de la cámara y cosas así. Entonces, bueno, para una de las técnicas más recomendadas es que apliquemos un objeto nulo. Recuerdan que el objeto nulo nos permite vincular eh, capas para manejarlas al mismo tiempo y evitar que a lo mejor se mueva. En este caso tenemos tres capas, tenemos las partículas, tenemos el texto, tenemos el fondo. Entonces, para ya anclarlos y evitar que se nos pierdan, incluso tenemos esta cosa de acá. Podemos crear un objeto nulo. Entonces vamos a crear un objeto nulo que le vamos a poner controlador, que es como el controlador. Y lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Recuerdan que a través de esta espiral vamos a vincular. Ahí está. Cuando está vinculado, la cámara 1 dice que ya está con el controlador. Entonces es interesante porque es a través precisamente de este controlador donde vamos a manipular nuestra cámara.
es importante que el controlador también lo convirtamos a una capa 3D para que tengamos los movimientos. Vean, ya tenemos nuestro objeto nulo ligado a nuestra cámara y desde aquí, por ejemplo, podemos hacer este efecto, ¿no? Que se vaya alejando una vez que entra el texto, pues se puede ir alejando. Entonces tal vez me interesa que a partir de acá, cuando entra y está fijo, ya podamos tener una especie de movimiento. Aquí le vamos a poner esta posición y a lo mejor quiero que aquí se vaya alejando un poco. Listo. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos además un efecto que puede empezar un poco antes. Ahí está, vean, ya lo empalman para que cuando termine justo el movimiento, luego empiece a alejarse. Y precisamente este controlador, este objeto nulo, nos va a permitir controlar desde una sola capa ya la cámara y todas sus variables, así como el movimiento que puedan tener todos estos objetos. Vean aquí, por ejemplo, que tengo el texto. O sea, yo lo podría mover desde acá, pero ya con el controlador ligado a la cámara ya puedo controlar todo el movimiento y que se sienta más natural. ¿Ven? Y ya tenemos este efecto.